Queridos irmãos, queridas irmãs, Queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, llegamos a un tutorial más del alimento diario. Estamos en la serie y será predicado este Evangelio del Reino ahora en el libro número 5, la función de la iglesia en la tierra. El autor es nuestro querido hermano Pedro Don. Y vamos a ver la semana número 2 de este libro. Y el título de la semana 2 es La naturaleza celestial de la iglesia. Aleluya. En el día lunes nosotros tenemos un poco de recapitulación y también un refuerzo sobre el encargo de la semana pasada, cuando nuestro hermano nos habló sobre la mujer virtuosa. Y la iglesia nosotros hemos visto que ella es la manada pequeña, el Señor tiene aquí en la tierra, el cual al Señor le agradó darnos su reino. Esto vemos en Lucas 12:32. La iglesia también es, nosotros podemos decir que somos los trabajadores de la última hora, de acuerdo con el registro de Mateos capítulo 20. Estamos ya al final de los tiempos. Estamos en este grupo de trabajadores de la 11ª hora, de la última hora, y también nosotros somos la iglesia en Filadelfia. ¿Por qué la iglesia en Filadelfia? Porque ella tiene una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, registrada en Apocalipsis capítulo 3 a partir del versículo 7. Y esta iglesia también tiene una característica, que ella guarda el nombre del Señor y su palabra, invoca el nombre del Señor Jesús y mantiene la palabra del Señor. Entonces la iglesia aquí es la que practica la palabra, una iglesia saludable. La condición de la iglesia saludable es una condición saludable, y ahora nosotros vemos también que la iglesia es aquella mujer virtuosa de Proverbios 31. Es la mujer virtuosa en formación, podemos decir. El Señor necesita de una iglesia que ella sea su cooperadora, que ella asuma sus negocios, que cuide de sus negocios. Entonces, aquella mujer virtuosa de Proverbios 31, ella cuidaba de los negocios del marido. Ella era una persona de total confianza, y Dios espera que su iglesia hoy sea de su confianza, que esté totalmente envuelta con las cosas del Señor. Y las cosas del Señor son la predicación del Evangelio, alcanzar a las personas, ganar ganancias para el Señor, ganando a las personas, retirando a las personas del mundo, reduciendo el gobierno de Satanás y ampliando el gobierno de Dios aquí en la tierra. Entonces la iglesia, ella tiene un papel de mucha importancia y relevante. En el día martes nosotros tenemos el significado de ser bienaventurado, que nosotros entramos en el capítulo 5 de Mateos ahora. En el capítulo 5 nosotros vemos las bienaventuranzas. Y la primera cosa que nuestro hermano Pedro nos ayudar a ver fue el significado de este término, bienaventurado. ¿Qué significa esto? En verdad significa ser feliz. Bienaventurado es ser feliz. Y nuestro hermano comentó que los filósofos están procurando, buscando, ¿qué es en verdad? Discutiendo sobre la felicidad, y ellos ya llegaron a una conclusión, algunas conclusiones, que la felicidad no es ganar en la lotería, no es ganar una promoción en su trabajo, no es ganar un regalo, un elogio, no es ganar y ganar. ¿Por qué ellos llegaron a esa conclusión? Porque cuando usted alcanza aquello que desea, hasta que usted alcanza aquello, usted pelea por eso. Pero cuando usted lo alcanza, se terminó. La felicidad termina cuando usted conquistó aquello que usted deseaba.
ellos están percibiendo que la felicidad no es ganar, la felicidad es dar. Y esto está muy relacionado con la Biblia, porque Dios es aquel que se da, Dios es el donador, Dios en verdad es feliz. Nosotros podemos decir que Dios es la misma felicidad, porque Él dio a su propio Hijo por nosotros, dio a su Hijo unigénito, el único Hijo, Él lo dio por nosotros. Él nos da tantas cosas a los seres humanos. Nosotros tenemos el aire que respiramos, el agua que tomamos, la comida. Nosotros tenemos tantas riquezas que el Señor nos da. Y la mayor riqueza que Él nos dio es su mismo Hijo. Fue una señal de amor por nosotros. De hecho, nuestro Dios es feliz. Él es la misma felicidad. Entonces, si yo y usted queremos ser felices, tener esta felicidad, nosotros necesitamos ir a Dios. Allí nosotros vamos a encontrar que nada podemos obtener sino la felicidad. En Proverbios capítulo 8, versículo 30, es un texto que nosotros ya hemos disfrutado de este versículo, pero vale la pena que nosotros podamos ver este versículo. Nos muestra que había un ambiente de total placer, de total felicidad entre el Padre y el Hijo. Antes aún de la creación del hombre, ellos vivían en este ambiente. Dice así: día tras día yo era su delicia, teniendo solaz con él en todo el tiempo. Esta es la versión John Ferreira de Almeida. En la King James dice así: con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Entonces aquí nosotros podemos ver este ambiente que había allí entre el Padre y el Hijo, de felicidad, de placer, de disfrute, de deleite. Y Dios está queriendo introducirnos, llevarnos a este ambiente de felicidad. Entonces yo y usted y yo, si nosotros hacemos la voluntad del Padre, que es el principal motivo de nuestra estadía aquí en la tierra, de nuestra vida aquí en la tierra, vamos a disfrutar de este ambiente. Necesitamos unirnos al Señor. En el día miércoles, nosotros vemos que la iglesia, antes de entrar propiamente dicho al capítulo 5, a las bienaventuranzas, nosotros aún vemos aquí algo importante, que es el origen celestial de la iglesia. Entonces, el tema de esta semana es la naturaleza celestial de la iglesia. Aquí en el día miércoles es un día muy importante que vale la pena que usted lea con calma. Nosotros vemos que el origen del hombre no es la tierra. Cuando Dios creó al hombre en Génesis capítulo 2 versículo 7, cuando Él formó al hombre, Él usó el polvo de la tierra para producir un muñeco de barro. Pero el hombre solo recibió la vida cuando Él recibió el soplo divino. Aquí, en Génesis 2:7 dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, lo que dio la vida al hombre, al ser humano, a nosotros, fue el soplo divino. Fue a partir de este soplo que nosotros tenemos el aliento de vida, según esta palabra, de esta expresión aliento de vida. El término es neshama, y neshama, aliento de vida, y el hombre pasó a ser un alma viviente. Entonces nosotros pasamos a tener el espíritu humano y nosotros pasamos a tener un alma, solo que todo era normal antes de la caída.
aquí había una situación normal y saludable. Y en Proverbios capítulo 27 nos dice así: el espíritu del hombre es la lámpara del Señor, la cual escudriña lo profundo del cuerpo. La palabra espíritu del hombre es la misma palabra usada en Génesis 2:7 de aliento de vida, neshama. Entonces, cuando Dios creó al hombre, Él colocó dentro del hombre el espíritu humano. Aquí dice que la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Gracias a Dios por esto que encontramos. Nosotros tenemos dentro de nosotros algo eterno, algo que no termina, algo que no tiene vínculo con esta tierra. Entonces, ¿por qué nosotros exigimos tanto en vivir en la tierra? Nuestro origen es celestial. Desde la creación del hombre debemos tener esta claridad. Desde la creación del hombre tenemos este origen maravilloso, que es el mismo Dios. Y en Eclesiastés 3:11 dice que Dios colocó en el corazón del hombre la eternidad. Entonces, gracias a Dios. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, y en el versículo 7, principalmente, nosotros vemos allí que también en el nuevo nacimiento, en la regeneración, nosotros necesitamos nacer de nuevo, nacer de Dios, nacer de la vida divina para que nosotros participemos del reino. Y en Juan capítulo 20, versículo 22, nosotros vemos un soplo más. El Señor Jesús allí entró y vio a sus discípulos, estaban ellos dentro de un ambiente cerrado por medio de los judíos, por medio de la persecución, y el Señor apareció en medio de ellos y le sopló en medio de ellos y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces, en la creación, el hombre ya tiene este origen en Dios, y en la regeneración, nosotros que creímos en el Señor, también tenemos este mismo origen. Nosotros nacimos de Dios, nosotros somos de lo alto, no somos de la tierra. Entonces tenemos que vivir de acuerdo con aquella palabra del apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 3. Él nos anima a vivir, a buscar las cosas de arriba. Entonces no vamos más a existir viviendo aquí en la tierra. Necesitamos tener esta claridad, salir de esta esfera terrenal, salir del plano terrenal y pasar a vivir en el plano celestial, que es exactamente nuestro lugar. Y en el día jueves nosotros tenemos allí, el hermano Pedro nos ayuda a ver aquel diagrama que nos muestra el alcance del reino de Dios. El reino de Dios, Él va de eternidad pasada, antes del tiempo, hasta la eternidad futura. No tiene fin, es eterno. Y dentro de este alcance, nosotros tenemos allí la era de los patriarcas, tenemos la era de la ley del pueblo de Israel, y allí nosotros vemos dos dispensaciones que hablan relacionado al reino de los cielos aquí en la tierra, que es la era de la gracia o la era de la iglesia, que nosotros la llamamos así, y la era del reino milenar. Entonces la era de la gracia o la era de la iglesia y la era del reino milenial componen la era del reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces nosotros necesitamos vivir hoy en la iglesia la realidad del reino de los cielos. En la Biblia nosotros vemos también en capítulo 13 que el reino de los cielos tiene la apariencia y la mayoría del pueblo de Dios vive en la apariencia. Todo el cristianismo vive en la apariencia del reino. Pero nosotros queremos ser aquellos que viven en la realidad del reino. Queremos tener la realidad, no queremos tener solamente la apariencia del reino. Si nosotros vivimos hoy en la realidad del reino, en la era venidera,
en la próxima era, que es la era del reino milenar, nosotros vamos a entrar en la manifestación del reino. Entonces podemos decir que hoy estamos en la realidad del reino y estamos caminando hacia un ambiente de manifestación del reino. Y allí nosotros, los vencedores, vamos a reinar con Cristo durante 1000 años. El pueblo de Israel también, algunos del pueblo de Israel, van a ser parte del reino milenar en la parte terrenal de este reino, como las naciones. Y después de este periodo nosotros entramos entonces en lo que la Biblia llama del nuevo cielo y nueva tierra, nueva Jerusalén, y nosotros vamos a entrar a la eternidad y continuar sirviendo al Señor en este ambiente maravilloso. Entonces, hoy nuestro desafío es este: vivir la realidad del reino de los cielos. Esta es la porción que nos cabe a nosotros: salir de la apariencia, salir de aparentar ser cristiano, aparentar que es creyente, y ser cristiano de hecho, de verdad, en realidad. Esto nos va a garantizar el reino en la era venidera. Entonces, en el día viernes nosotros entramos en las bienaventuranzas. Nosotros tenemos viernes, sábado y domingo las bienaventuranzas allí de Mateo capítulo 5. Vamos a mirar un poco en Mateo 5. Cada bienaventuranza de estas, nosotros recién tuvimos una conferencia de jóvenes recientemente y vimos que la primera bienaventuranza es la puerta de entrada a la felicidad. Bienaventurado, feliz. Y la puerta de entrada para la felicidad es la primer bienaventuranza. Bienaventurado, versículo 3, capítulo 5, versículo 3 de Mateo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa ser humilde de espíritu o pobre en espíritu? Significa que nosotros necesitamos vaciarnos de nosotros mismos. La tendencia del hombre es siempre ir a la arrogancia, a la soberbia, al orgullo, y a medida que va consiguiendo, alcanzando las cosas, teniendo conocimiento, él va apoyándose en sí mismo, cada vez más viviendo en sí mismo. Y nosotros, para entrar en este ambiente de felicidad, esta bienaventuranza, nosotros necesitamos vaciarnos de nosotros mismos, de todo orgullo, de toda arrogancia, de toda altivez, para que la vida de Dios pueda encontrar espacio para entrar en nosotros y permear nuestro ser. Entonces necesito dar espacio a que la vida de Dios crezca en mí. Entonces la primer bienaventuranza es importante, porque si yo vivo vaciándome todo el tiempo, significa que voy a vivir bajo el gobierno de Dios. Esto es lo que el Señor quiere en mi vida y en su vida, que nosotros estemos bajo su gobierno, bajo su autoridad. El mundo está con su gobierno clandestino, pero nosotros no queremos hacer parte de esta autoridad del mundo. Nosotros queremos estar bajo la autoridad de Dios. Ahí sí tendremos la realidad del reino de los cielos para que más adelante podamos participar de su manifestación. El versículo 4 nos dice así: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Alegres, felices son aquellos que lloran. ¿Llorar por qué? Llorar porque cuando miramos a la humanidad, cuando nosotros vemos cómo Dios creó al hombre de manera tan bella, antes de crear al hombre, Dios preparó todo un ambiente para recibir al hombre. Él primero hizo tantas cosas preciosas en el universo y al final es que Él hizo al hombre, y Él hizo al hombre de una manera maravillosa. La creación del hombre, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces es un ser especial. Y cuando nosotros vimos esta creación maravillosa y vemos la condición del hombre hoy, nosotros no podemos hacer otra cosa a no ser llorar. Hoy no tenemos más justicia, no tenemos quien busque a Dios. Es lo que Romanos 3, 10 al 11 nos dicen. ¿Dónde están aquellas personas que vivían, que tenían que tener a Dios como su placer, como su satisfacción, como su justicia, como su vida?
El ser humano perdió esto. Por eso, nosotros necesitamos, así como el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, tuvo esta postura de llorar, de compadecerse por las personas. Él tuvo empatía con las personas. Él se colocó en el lugar de aquellas personas. Allí en Mateos 9, 35 y 36 nosotros vemos claramente esto, que Él recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Entonces el Señor no se detuvo. Él estuvo aquí en la tierra y andaba. Por eso hoy nosotros, yo y usted, necesitamos salir a predicar el evangelio para llevar vida a las personas, para llevar salvación, sanidad, liberación a las personas. Si nosotros no percibimos la condición de las personas, nosotros no vamos a tener esta actitud que el Señor tuvo. Entonces, ir a las personas, buscar a las personas, esta también debe ser nuestra actitud. Entonces, este llorar aquí no es un llorar pasivo, necesitamos llorar activo, con una agenda positiva. Tenemos que mirar a la situación de la humanidad y ir detrás de las personas, buscando a las personas para el reino de Dios, para el reino de los cielos. El versículo 5 dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué es una persona mansa? Una persona mansa es una persona pacífica, gentil, dócil. Es una persona humilde, sobre todo humilde. Tal vez la palabra buena para traducir aquí es humilde. Entonces, que el Señor produzca en nosotros estas personas mansas, pacíficas. Aquí dice lo siguiente: estas personas van a heredar la tierra. Es una promesa del Señor. En el versículo 6 dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces nosotros debemos vivir apoyados en la justicia de Dios. Es un mundo que está lleno de injusticia, pero nuestra base sólida debe ser la justicia de Dios. Nuestro fundamento debe ser la justicia de Dios. Nosotros vivimos así hoy, apoyados en la justicia de Dios. En aquel día nosotros vamos a reinar con el Señor, nosotros vamos a entrar a las bodas con el Señor, porque nosotros practicamos hechos de justicia, estamos confeccionando nuestras vestiduras para entrar a las bodas del Cordero, y allí nosotros vamos a disfrutar de una vestidura de lino finísimo, blanco resplandeciente y puro, que son las acciones justas de los santos. Y en el versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, ser justo es cuando nosotros damos a las personas aquello que las personas merecen. Pero ser misericordioso es dar a las personas aquello que ellos no merecen. Va más allá de la justicia. Entonces nosotros necesitamos ser así con las personas. En Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice así: revestidos pues como electos de Dios, santos y amados, de entrañables afectos de misericordia. Ahí en el versículo 13, la parte B dice: perdonaos mutuamente. Cuando alguien tenga, así como el Señor los perdonó, así también perdonad vosotros. Sobre todo el amor, que es el vínculo perfecto. Entonces nosotros necesitamos ser llenos de afecto de misericordia y también tener este sentimiento de pedir perdón y perdonar a las personas, dejando que el amor del Señor inunde nuestro ser. Si hay algún motivo de queja contra otras personas, vamos a perdonar, vamos a pedir perdón también, para que salgan un fardo de nuestro ser, para que podamos realmente vivir en este ambiente de misericordia. Y continuando así: la paz de Cristo sea el árbitro en vuestros corazones, a cual también fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecido. Que esto no sea solo una teoría en la vida cristiana, en la vida de la iglesia, sino que esta sea nuestra práctica en nuestro vivir diario. Entonces, llegamos esta bienaventuranza fueron el sábado, entonces llegamos al domingo, y allí nosotros tenemos los versículos 8.
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces esta palabra limpio aquí, la mejor traducción es puro de corazón. Sabemos que puro ninguno de nosotros somos, pero a medida que el Señor va iluminándonos, que el Señor nos ilumine, nosotros necesitamos ir delante de Él, arrepentirnos, confesar nuestros pecados, pedir perdón al Señor y tener nuestro corazón poco a poco purificado, porque los limpios de corazón verán a Dios. Y en el versículo 9 dice así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En la vida cristiana nosotros tenemos que ser personas que pacifican, que traen paz al ambiente donde estamos. No instigar unos contra el otro. Este es el ministerio del anticristo. Él es aquel que hace este tipo de trabajo. Él provoca guerra entre las personas para al final él aparecer como un inocente. Entonces nosotros tenemos que ser pacificadores. ¿Qué son los pacificadores? Porque ellos serán llamados hijos de Dios, porque Dios es un Dios de paz. Y en el versículo 10 dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces nosotros somos perseguidos porque practicamos la justicia, pero somos bienaventurados cuando somos perseguidos por esto. En el versículo 11 dice así: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nosotros estamos en una lucha constante. El enemigo no nos da tregua. Él está siempre buscando perseguirnos, y su intención es derrotarnos, es destruirnos. Por eso nosotros necesitamos ver en Efesios capítulo 6, allí, vamos a ver un poco, Efesios 6, versículo 11 y 12, para que nosotros discernamos esta lucha, que nosotros estamos en ella constantemente. No es lucha contra hermanos, no es lucha con patrón, contra empleado, contra compañero. Esta es una lucha totalmente espiritual. Capítulo 6 de Efesios 6, versículo 11. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. El diablo es sutil. Él no viene de frente contra usted. Coloca un problema delante de usted descaradamente. Él viene con acechanzas, con sutileza, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Nosotros vemos que nuestro origen es celestial. Sería de parte nuestra una ingenuidad muy grande, por no decir otra palabra, intentar tener una lucha contra el enemigo aquí en la tierra. Aquí en la tierra nosotros no tenemos ningún poder contra él. Entonces tenemos que ir a las regiones celestiales para tener esta batalla, para ser vencedores. Entonces, para que nosotros disfrutemos del reino de los cielos, nosotros tenemos que vivir en otra esfera. El Señor ya nos sacó del imperio de las tinieblas, Él ya nos transportó para el reino del Hijo de su amor. Es esto que necesitamos hacer ahora con las otras personas que nosotros nos encontramos con ella en el día a día, sea un familiar nuestro, sea quien que aún no creyó en el Señor, un vecino, un compañero de trabajo, un compañero de escuela, donde quiera que estemos, en cualquier persona que nosotros contactemos, nosotros tenemos que ayudar a estas personas que hagan esta transferencia de las tinieblas a la luz. Y ahí nosotros vamos a ver esto de manera más clara en las próximas semanas. Que Dios los bendiga a ustedes. Jesús es el Señor.